Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic, a lo cual es una colaboración con Meliodas 2.0, a lo cual se titula Los Nuevos Caballeros, espero que les guste. Aclaración: el anime y los personajes no son de mi propiedad, denle créditos a sus respectivos creadores, y así nomás comencemos con el fanfic. Prólogo: en el bosque se pudo ver a unos niños entre los 9 a 11 años de edad, a lo cual se encontraban tirados en el suelo, y estos niños tenía estas cabellera: uno era peli blanco, la otra una peli rosa, el otro era un peli rubio y por último el otro era un peli verde. A lo cual dos de ellos estaban gravemente heridos, y los otros con heridas leves, y todos querrán saber quiénes son. Bueno, el peli blanco es Lincoln Loud y él tenía las heridas, pero tenía un gran chichón en la cabeza. La otra persona que era pelirrosa, ella era Zero Duo, y estaba con graves debido por un arma de fuego y estaba muy pálida por la falta de sangre. La otra persona que estaba en el suelo era Bart Simpson, a lo cual él tenía un brazo, un tremendo chichón en la cabeza y unas marcas de estrangulamiento. Y por último el otro joven que tenía el cabello de color verde, ese era Izuku Midoriya, a lo cual el joven niño tenía cortes, quemaduras, múltiples moretones en el cuerpo y unas marcas de un escopetazo en el hombro y estaba perdiendo mucha sangre, pero rápidamente los dos niños que aún podían moverse, ellos empezaron a curar a lo que estaban muy graves. Y todos querrán saber cómo pasó todo esto. Bueno, retrocedamos unos años atrás. Infancia de Lincoln. El peli blanco llamado Lincoln siempre fue la sombra de sus hermanas y más por su gemelo Leon, a lo cual él siempre se llevaba el crédito de haber ayudado a sus estúpidas hermanas. También en vez en cuando Leon culpaba a Lincoln de romper el jarrón o ciertas partes del carro, y siempre el peli blanco era golpeado y maltratado por su familia. Algunas veces la perra de Lori le hacía cortes a Lincoln, a lo cual este lloraba y pedía que se detuviera, pero llegaron las demás y empezaron a masacrar a Lincoln a golpes, mientras que sus padres le daba igual que le pase a Lincoln y a veces no le daban nada de comer. Y el pobre de Lincoln tuvo que trabajar unos pequeños trabajos, y los únicos que ayudaban a Lincoln era Flip, Bobby, Carol, el señor Quejón, pero para el asombro de Lincoln el bullying de Chandler él comenzó a ayudarlo a su manera, y por último su abuelo. A lo cual este último estaba decepcionado de su hija Rita, ya que él no la crió para que maltrate a Lincoln. Los amigos que antes tenía Lincoln, ellos lo habían abandonado por unos rumores que inventó Leon y su pandilla. También su exnovia Ronian lo había engañado con el bastardo de Leon. Todo este año fue humillado, maltratado y pisoteado por aquellos que se decían decir su familia, hasta que un día ellos lo habían noqueado con un bate de béisbol, y eso fue todo lo que recuerda antes de despertarse en el bosque junto con otros niños. Ahora vamos con la historia de Zero Duo. Se podría ver a un pelirrosa siendo maltratada por todo el orfanato, mientras que un chico intentaba defenderla, pero un día los dueños del orfanato se llevaron al chico y nunca más se supo de él, mientras que Zero Duo seguía siendo maltratada, golpeada, cortada y más de una vez intentaron abusar de ella en orfanato, hasta que llegó un hombre raro, a lo cual empezó a hacerle unos experimentos extremadamente dolorosos y a veces le extraían una gran cantidad de sangre para generar una arma perfecta para él. Al transcurso del tiempo los experimentos eran una tortura para la pelirrosa, mientras no le daban solo un pan como alimento, a veces los guardias la azotaban con un látigo, mientras que la pequeña lloraba de dolor, hasta que un día el científico vio que ella ya no sería útil y entonces se deshizo de ella al darle un disparo para luego llevarla al bosque. Mientras que ella estaba en estado crítico, ella con sus últimas fuerzas pudo ver a un peli blanco en el suelo, pero el científico al ver al niño le dio igual y dejó allí a Zero Duo tirada junto al peli blanco. Ahora vamos con la historia de Bart Simpson. El peli rubio era ignorado por su familia, ya que apreciaban mucho a Lisa, ya que ella era la hija perfecta, la que saca buenas calificaciones, una excelente hija ejemplar y era la más angelita de esta familia, pero en realidad ella era mala con Bart, ya que ella inculpó a Bart de ser un mal hijo, un mal estudiante, hizo que los amigos de Bart lo odiaran, haciendo que el pobre peli rubio pierda a sus amigos, incluso Milhouse, a lo cual ese cuatro ojos solo era su amigo para así estar cerca de Lisa. Hasta que un día Lisa llegó demasiado lejos, ya que ella había prendido fuego los VHS de la boda de sus padres y de su nacimiento. Y ella inculpó a Bart y Homero se había enfurecido y lo estranguló a Bart dejándolo medio muerto. Luego de eso Homero llevó a Bart al bosque para que luego arrojarlo como una bolsa de basura, haciendo que Bart se estrelle con varios árboles, mientras que uno de sus brazos se había roto por los fuertes impactos y al final cayó cerca de los dos niños. Ahora vas por Izuku Midoriya. Izuku era un niño bastante feliz y alegre y quería mucho a su madre y hermana gemela Izumi, pero un día que lo diagnosticaron Kirkles.
El peli verde empezó a sufrir abusos físicos y psicológicos ya que su madre lo golpeaban mucho mientras le decía que era un error, mientras que Izumi lo trataba como un perro y a la vez un esclavo. Cuando estaba en casa y cuando era en público, ella lo golpeaban con su piroquinesis, pero cuando su madre se casó con su padrastro y cuando llegó su hermanastra a su casa, Izuku intentaba evitar que su padrastro lastime a su madre y a Izumi cuando el bastardo estaba ebrio y siempre se desquitaba con Izuku a golpes, pero lo que nadie sabía es que cuando Izuku estaba a solas con su hermanastra él era abusado sexualmente por ella, a lo cual ella lo obligaba a hacerle sexo oral o tener relaciones sexuales a la fuerza, y el peli verde está cada vez mal psicológicamente. A veces Izumi y Rinko le hacían cortes en todo su cuerpo cuando estaban muy enojadas, pero el único amigo que apoyó a Izuku fue Bakugo, aunque él será mal hablado y muy enojo. El rubio cenizo siempre protegía a su mejor amigo, pero la hermana de Bakugo, Kazumi, ella empezó a molestar a Izuku hasta que un día ella lo humilló públicamente, haciendo que el sentimiento que tenía Izuku por ella hizo que él deje de creer en el amor. Cuando él llegó a su casa, su padrastro lo empezó a golpear y a decir que iba a violar a la perra de Izumi, y el peli verde, ya harto, empezó a emanar un aura dorada, a lo cual Izuku le había dado un fuerte golpe haciendo que se rompa la nariz y un par de dientes. Y cuando el peli verde le iba a darle otro golpe, Inko había aparecido y lo había disparado en el hombro, haciendo que el peli verde salga volando y se estrelle bien feo contra la pared, dejándolo inconsciente. La peli verde mayor recogió al peli verde con ira y asco, ella se lo llevó al bosque para luego de una patada lo mandó a volar a lo más profundo del bosque donde estaban los otros 3 niños. Ahora en la actualidad los que tenía daños leves intentan salvar a los 2 niños hasta que apareció un hombre, ya que 104 Cosmo 3 de ellos eran débiles y uno de ellos era muy fuerte, y sujeto al llegar vio a los 4 niños con heridas, pero 2 de ellos con graves heridas, y al saber que eran ellos los que manaban ese pequeño Cosmo, el extraño sujeto decidió ayudarlo. Los 2 niños al verlos se asustaron, pero al ver cómo el hombre desconocido lo ayudaba ellos confiaron en él, y el sujeto les dijo que si querían ir con él a un nuevo hogar en donde vivir, y los 2 niños aceptaron con mucho gusto. Time skip 5 años. Los niños habían entrenado con Doko de Libra y Shion de Aries, los 2 sobrevivientes de la última Guerra Santa. Izuku había obtenido la armadura de Géminis. Lincoln había obtenido la armadura de Aries. Zero Duo había obtenido la armadura de Escorpión. Bart había obtenido la armadura de Cáncer. Luego del largo entrenamiento, los jóvenes habían visto que Doko de había traído a 4 jóvenes, un peli castaño, una peli azul, una peli rubia y un peli celeste. Aquellos jóvenes eran nada más que Issei, Serena, Marinette y Natsuru, a lo cual algunos estaban heridos y otros graves. Los graves eran Issei y Natsuru, y las leves eran Marinette y Serena. Comencemos con Issei y Ryoudo. El peli castaño era el menor de todos los Ryoudo, superado por la mayor Isari Ryoudo y la del medio Lin Ryoudo. A lo cual la mayor era la portadora del emperador dragón rojo y la del medio era la portadora de Tiamat, a lo cual ellos 3 eran felices juntos cuando tenían 13, hasta que un día conocieron a una peli negra de ojos violetas y a una peli roja de ojos azules verdesino. Al principio jugaban y se llevaban muy bien hasta que aquel día lo cambiaría todo. Las jóvenes chicas le había dicho a sus padres que eran unas demonios, a lo cuales revelaron sus alas de demonios y también les dijeron sus nombres. La peli rojo se llamaba Rias Gremory, heredera del clan Gremory, y la otra niña se llamaba Sona Citri, heredera del clan Citri y hermana menor de Sircex Lucifer y hermana menor de Seraphat Leviatán. Al principio los señores Ryoudo estaban asustados, pero luego de larga plática entendieron todo sobre el mundo sobrenatural. También ellas les dijeron que sus hijas tiene una Sacred Heart, a lo cual le explicaron todo y los señores Ryoudo quedaron asombrados y ellos le preguntaron que cuáles son los Sacred Heart de sus hijos. La mocosa de rojo respondió: Isari Ryoudo tiene el guante aumentado del dragón emperador rojo y Lin Ryoudo tiene los guantes de la reina dragona Tiamat. El joven peli castaño respondió: ¿Y qué hay de mí? Yo tengo una Sacred Heart. Preguntó el peli castaño. La peli roja de mierda le dijo de una manera fría: Tú no posees nada, solo eres un inútil sin talento. Respondió la estúpida. Desde ese día el peli castaño fue torturado por su familia solo por ser un inútil. El peli castaño hacía lo posible para demostrarle que no es un inútil. Desde su corta edad aprendió a cocinar, a lavar su ropa y sacaba buenas calificaciones, a lo cual sacaba todos 100 puntos incluso en los deportes. Pero no fue suficiente, aún todos lo trataba mal exceptuando Sona, a lo cual ella era la única que curaba al peli castaño, hasta que un día ellos salían en secreto en una relación. Todo iba tan bien hasta que el peli castaño se había olvidado su sudadera y fue por ella sin saber que ese día ya no sería el mismo.
El pelicastaño empezó a escuchar ruido extraños en las duchas, y cuando se asomó vio a su novia teniendo relaciones sexuales con un pelirrubio llamado Sagia, lo cual el pelicastaño triste se fue del lugar. El pelicastaño le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Acaso nunca los importe? Solo soy una basura. Lo había dicho entre lágrimas mientras se iba a su cuarto con una mirada baja. Al pasar unos años Issei había salvado a Murayama y a Katase de un asalto por algunos ángeles caídos, pero fue gravemente golpeado por ellos hasta que emanó un aura dorada, a lo cual de un solo movimiento había masacrado a los ángeles caídos, para luego caer inconsciente. Las chicas asustadas ayudaron al pelicastaño y lo habían llevado al hospital donde este fue atendido. Al pasar las semanas el pelicastaño se había recuperado y al haber visto lo él hizo, el pelicastaño empezó a entrenar esa extraña energía, aunque al principio le costó dominarla, hasta que un día una ángel caída llamada Reinare lo había apuñalado y como estaba a punto de morir la pelirroja, para verlo sufrir aún más, decidió reencarnarlo en demonio, a lo cual todo el séquito de mierda lo humillaba y lo torturaba. Y sus estúpidas hermanas inventaron una mentira en academia y todos empezaron a maltratar al pelicastaño excepto dos chicas, a lo cuales son Murayama y Katase, ya que ellas sabían cómo era el pelicastaño y más que ellas sentían algo por él, pero tenían mucho nervios de confesar sus sentimientos. Aún el pelicastaño había rompido con Sona, a lo cual ella no lo tomó muy bien y ella empezó a golpear al pelicastaño hasta que luego ella empezó a abusar de él sexualmente, mientras que el pelicastaño no pudo hacer nada ya que la peli negra le hacía lanzado un golpe traicionero. El pelicastaño se sentía asqueado al ser violado por ella, mientras que ella disfrutaba tener todo el control sobre el pelicastaño. Pero un día el pelicastaño tuvo que enfrentarse contra el pollo frito. El pelicastaño había dado todo de él para vencerlo y lo había conseguido, pero quedó gravemente herido, pero todo el crédito se lo llevó Isaria, lo cual ella forma parte del séquito de Rías. Mientras que Lin forma parte del séquito de Sona. El pelicastaño con graves heridas fue desechado por Rías, a lo cual le quitó las 3 piezas de peones, a lo cual decidió dejar al pelicastaño a su suerte, pero el pelicastaño fue salvado por alguien de cabellera blanca, pero aún así su condición física nunca empeoró por la edad y ese tipo de era Doko de Libra, a lo cual se llevó al pelicastaño junto contra 3 personas, a lo cual 2 ellas llevan a otro joven con la misma condición. Ahora vamos con la historia de Natsuru. Se podría ver a un peliceleste un poco decaído ya que las chicas se habían distanciado de él por una extraña razón. Luego de unas horas el peliceleste se estaba a punto de irse hacia su casa hasta que una de las chicas lo había detenido para decirle que la acompañe a un cierto lugar. Pero lo que no sabía es que él iba a ser emboscado por ellas, a lo cual él rápidamente se había transformado, pero como era superado en número, fue gravemente herido por múltiples balazos y cortaduras por una katana, pero aún así él luchó con todo para sobrevivir, pero en un ataque feroz su brazalete se le había rompido en 1000 pedazos, haciendo que vuelva a su forma original y todas las chicas le empezaron a golpearlo hasta dejarlo al borde de la muerte, mientras el peliceleste se arrastraba para escapar de allí, pero antes de que le den el golpe final. En cámara lenta Doko lo había salvado y lo llevó a un lugar lejano. Ahora vamos con Marinette. Se podría ver una peli azul con traje látex de color rojo con puntos negros, patrullando por todo París sin saber que un grupo de personas la seguían con sigilo. Luego de unos minutos la peli azul fue golpeada por un bastón de metal, a lo cual ella se estrelló contra la pared, a lo cual intentó levantarse con dolor, pero por una patada propinada por un chica con el prodigio del zorro. La peli azul vio cómo era sujetada por aquel que decía ser su compañero y esa Chad Noir, pero lo que vio le rompió su corazón. Su mejor amiga Alia le estaba quitando los aretes, así revelando su verdadera identidad, a lo cual Chad Noir le dijo: vaya con que la Dibug es una mocosa inútil. Marinette les respondió con lágrimas: ¿por qué me hacen esto? ¿Yo qué les hice? Pero la zorra de Alia la cayó de un golpe, dejándola inconsciente para luego llevársela con el maestro Fu, y también estaba alguien que arruinaría la vida de Marinette. Time skip de unas horas. Se podría ver a Marinette amarrada mientras era observada por su familia, por Adrien, Alia, el maestro Fu y por una chica peli azul al igual que ella, pero su cabello era un poco más largo que de ella. Marinette al ver a la chica y a los demás ella preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Y quién es ella? Lo decía confundida y con un poco de preocupación. La madre de Marinette le responde: ella es nuestra hija biológica y su nombre Brigitte, mientras que tú eres una estúpida mocosa, a lo cual adoptamos por lástimas, lo decía con odio en sus palabras. Marinette al oír eso empezó a soltar lágrimas. Mientras que el padre lo decía con odio.
Desde hoy ya no eres parte de esta familia, ya no eres una dupa Inchen. Acto seguido el padre de Mari le había dado una patada en la cara, haciendo que le salga sangre en la nariz. El viejo de maestro Fu le dijo. Desde hoy ya no eres Ladybug y volverás a ser una estúpida mocosa llorona, y en cambio Bridget será la nueva Ladybug, ella es más digna que tú. Marinette con lágrimas dice. No. No les daré a Kiki, ella es mi amiga. La bicho de mierda, cof, digo Kiki le dice. ¿Y eso quién lo decidió? Yo nunca te consideré como una amiga, solo eres una estúpida llorona, a lo cual llora por no resolver sus estúpidos sentimientos amorosos hacia Adrien. En verdad, eres la peor Ladybug que conozco. La bicho lo dijo con odio, haciendo que el corazón de Mari se rompa aún más. Luego se acerca un rubio estúpido de ojos verdes, a lo cual le dice. Jajaja, yo enamorarme de una inútil como ella, ja, no me hagan reír, ellas es una estúpida sin remedio, que lo único que haces es entorpecer las cosas y además yo amo a Bridget, lo decía con una sonrisa arrogante mientras Bridget se acerca a Adrien y le dio un beso apasionado enfrente de Marinette, a lo cual ella al ver eso se le destrozó el corazón y empezó a llorar. Bridget, eso es lo único que haces, es llorar como una estúpida niña que eres. Acto seguido todos empezaron a golpear a Marinette sin parar hasta que ella estalló de ira y al paso liberó una energía dorada para luego mandar a volar todo mientras que salía corriendo de allí mientras soltaba muchas lágrimas, pero se había topado con Doko, a lo cual él tenía a un peli castaño y a un peli celeste en terribles condiciones físicas. Ahora vamos con la historia de Serena. Se podría ver a una peli rubia despidiéndose a Damián, a lo cual él salía con un chico. Al principio a Serena lo dolió, pero al final terminaron como amigos, pero lo que ella no sabía es que sus amigas planeaban hacer algo contra ella, pero primero deberían distraer a Damián para no interferir porque si no tendrían que matarlo. Luego de unas horas Serena había llegado, pero rápidamente fue atacada por sus ex amigas, a lo cual la atacaron con todo sin detenerse ningún momento, para que luego con una vasija le habían arrebatado el poder de Serena para luego sellarlo, a lo cual Pelirrubia con múltiples heridas había intentado escapar, pero fue inútil ya que la habían vuelto a atacar, pero ella en un arranque de ira había liberado un aura dorada y de un movimiento había generado una corriente de aire, a lo cual las mandó a volar, pero estaba a punto de caerse desde el acantilado, pero fue salvada por Doko. Ahora en el presente se podría ver a Doko curando las heridas de los 4 jóvenes, a lo cual 2 de ellos tendrían que estar en cama por unas semanas, pero en un resplandor dorado había aparecido Shion, a lo cual traía a una pelirroja, a un pelirrubio, a un peli castaño casi anaranjado y 5 pelirrosadas. Pero lo más resaltante es que los 2 chicos tenía graves heridas mientras una pelirroja solo tenía algunos moretones y sangre, pero no era de ella, y por último las 5 chicas tenían signo de desnutrición y también ropas sucias de hace semanas. Ahora todas o todos querrán saber quiénes son los siguientes jóvenes. Bueno, esas personas son nada más y nada menos que Naruto, Anzu, Rito y por último las 5 chicas son Yotsuba, Nino, Ichika, Itsuki y Miku. Ahora me preguntarán cómo han llegado en ese terrible estado. Bueno, comencemos con la historia de Naruto. El pelirrubio siempre fue despreciado por la aldea y por su familia y por su propia aldea. Todos los ciudadanos culpaban a Naruto por la muerte del tercero, al cual el anciano se había ofrecido como sacrificio para sellar el Kyuubi, pensando que el rubio de mierda de Minato lo iba a cuidar, pero no fue así, ya que el chakra del zorro fue dado a Naruto y Menman a Mikase Uzumaki. En cambio Naruto le dieron el alma y la conciencia de Kyuubi. Luego de unos años Naruto fue cazado todos los aldeanos, a lo cuales estos tenían antorcha y objetos pensantes mientras el rubio corría por su vida, ya que hoy era su cumpleaños, el día en que el Kyuubi atacó la aldea. El rubio había sido atrapado y fue golpeado, quemado, cortado, apuñalado y etc. El rubio a cumplir 13 él había empezado una relación con Satsuki, la hermana gemela del emo vengador. Digo, Sasuke Uchiha, el rubio también salía con Hinata Hyuga y Rino Yamanaka, a lo cual al principio Naruto era feliz con sus chicas, pero poco a poco ellos se iban alejando de él. Al estar muy deprimido Kurama lo ayudaba a no estar deprimido, ya que en ese tiempo Kurama lo ve como un hijo a Naruto. Luego de un tiempo Naruto descubrió que sus chicas salían con el estúpido de su hermano Menma. Naruto decaído se fue a llorar hasta que un día el Consejo Civil junto con el estúpido de Minato decidieron eliminar al demonio, a lo cual un grupo de ninjas y de ambos fueron por el rubio sin saber que él había escuchado toda conversación, a lo cual él decidió nunca ser un ninja de Konoha y empezó a correr para escaparse de esta maldita aldea, pero desafortunadamente fue detenido por Tsunade y Jiraiya, a lo cual lo capturaron y lo habían torturado durante 3 años
y en ese tiempo Naruto había cumplido 16, pero fue llevado al centro de la aldea para ser ejecutado, pero el rubio había despertado y emanó un aura dorada y se había liberado y con sus últimas fuerzas había escapado de la maldita aldea. El rubio corría sin parar mientras sentía como todo su cuerpo sufría de un intenso dolor hasta que una niña lo había alcanzado, a lo cual era Satsuki Uchiha, a lo cual ella le lanzó un jutsu de bola de fuego, a lo le provocó graves heridas en la espalda. A lo hizo que el rubio caiga hacia el acantilado, pero Kurama con lo poca chakra había manifestado una cola para poder salvar a su inquilino, mientras que Kurama se volvía cada vez más pequeño hasta que un anciano había rescatado a Naruto, a lo cual Kurama, muy agotado, quedó en un estado de sueño mientras que el rubio veía débilmente a su salvador. Ahora vamos con la historia de Anfu. Ella era una chica normal a lo cual le gustaba comer chocolate, jugar videojuegos y estar con su gatito Momoshiki, pero todo eso cambió cuando llegó una papa mágica llamada Riri, a lo cual esta había confiscado sus tres grandes deseos. Lo primero fue prohibirle comer chocolate, después se había deshecho todos los videojuegos y las consolas y por último hizo que el padre de Anzu tenga un ascenso en el correo postal, a lo cual se fue a trabajar en Estados Unidos y se llevó a la madre y al gato Momoshiki, a lo cual dejaron a la pelirroja sola en casa. Todos los acontecimientos había pasado como la historia original. Solo que los chicos, al enterarse el secreto de Riri, ellos habían echado la culpa de todos los acontecimientos a Oshino, y también Riri tenía odio hacia la chica porque siempre frustra su planes, solo que ocultaba su enojo con una sonrisa falsa, a lo cual ellos una tarde ya habían planeado todo, ya que habían solicitado a Anzu a que vaya a un lugar, o sea en un bosque abandonado. Time de unas horas. Se podría ver a un pelirroja caminando hacia el bosque mientras esperaba a sus amigos. A lo cual ellos la habían empezado a atacarla con un par de cuchillos y ella por instinto se había defendido dándole una patada en las pelotas al femenado, luego dio una patada voladora al deportistas y por último un puñetazo en la nariz al princeso, pero lo que no se esperó fue que Papa había optado en forma humana para luego darle una patada en la espalda. Ella había caído al suelo y los chicos con poco de dolor se habían levantado y empezaron a golpear, pero ella se había enfurecido y emanó un aura dorada, a lo cual los golpeó a todos, pero más a Riri, a lo cual le partió toda la mientras su sangre manchaba la ropa a Anzu, pero un de ellos había agarrado una rama, a lo cual le había golpeado en la cabeza de Anzu, haciendo que ella quede inconsciente y los chicos la habían tirado desde un principio sin saber que alguien la había salvado. Ahora vamos con la historia de Rito. Él era un chico normal con una vida normal hasta que un día llegó las Deviluques, a lo cuales ellas eran alienígenas y en un cierto accidente en el baño él había tocado los pechos de Lala, haciendo que él esté comprometido con ella sin saber que ella lo iba a utilizar como un cliché para no casarse con el otro tipo que detesta. La historia había sucedido con tranquilidad hasta que un día ellas lo habían traicionado, ya que literalmente lo intentaron empalar la cabeza con un cuchillo, pero gracias a su casco de realidad virtual justamente hoy había comprado con todos sus ahorros que se había esforzado y por casualidad había jugado por un buen rato hasta quedarse dormido con el casco, y Rito al sacarse el casco él vio que las chicas lo querían matar con armas blancas, incluso su querida hermana lo quería matar. El pelicastaño casi anaranjado intentó escapar, pero sus padres y el rey de Biluque lo detuvieron para que no escape y acto seguido lo comenzaron a torturarlo, golpearlo, cortarlo, apuñalarlo y lentamente le rompían los huesos hasta que Rito ya harto liberó una intensa aura dorada y en un rápido moviendo los había noqueado a todos de un golpe y le había roto todos los dientes a Lala para luego irse de allí, pero se había desplomado al piso por la gravedad de sus heridas, pero fue encontrado por Shion. Ahora vamos por las quintellizas. Las chicas eran felices, ya Yotsuba salía con Futaro, todo iba tan bien hasta que ella encontró al pinche pendejo teniendo relaciones sexuales con la líder del club de atletismo. Yotsuba lo encargó, pero al final Futaro la terminó y rompió los lazos con ella y de sus hermanas. Yotsuba había caído en depresión y por esa causa sus notas volvieron a bajar, de golpe le iba mal en la escuela, mientras que sus hermanas intentaban ayudarla a subir el ánimo, pero un día su padre ya harto él había echado a Yotsuba de la casa, ya que la culpa a ella por ser tan estúpida porque él creía que era ella que hacía que sus hermanas desaprueben sus estudios. Yotsuba con el dolor en el corazón se había ido, pero se sorprendió ya que sus hermanas la esperaban para irse todas juntas, ya que se habían prometido siempre estar juntas en las buenas y en las malas. Luego de unos meses ellas estaban sufriendo de hambre ya que unas semanas atrás se habían quedado sin trabajo y sin dinero, y por esa razón fueron echadas de la casa que ellas habían alquilado.
Estuvieron sufriendo mucho para sobrevivir las que se habían encontrado con Shion, a lo cual las llevó al santuario mientras vieron dos chicos gravemente heridos y una pelirrosa con algunas heridas de combate. Ahora en la actualidad todos estaban siendo atendidos por los dos ancianos, a lo cuales le dijeron que serán los nuevos protectores de Athena. Time skip de 5 años. En estos 5 años los jóvenes habían entrenado para ser los nuevos caballeros dorados, a los cual aprendieron sus respectivas técnicas y adquirieron sus armaduras. Izuku de Géminis, Issei de Leo, Naruto de Virgo, Marinette de Sagitario, Anzu de Tauro, Rito de Capricornio, Zero Duo de Escorpión, Bart de Cáncer, Lincoln de Aries, Serena de Libra, Yotsuba de Acuario, Natsuru de Piscis. Ellos son los nuevos caballeros dorados. En cambio las demás hermanas son los siguientes caballeros: Ichika de Águila, Nimo de Fénix, Miku de Andrómeda, Itsuki de Lira. Pero en estos últimos tiempos los chicas habían formado parejas con los chicos. Izuku empezó a salir con Anzu en el último año de su entrenamiento. Naruto había empezado un harem con las quintellizas, a lo cual ellas se habían enamorado del pelirrubio. Issei había empezado una relación con Marinette, a lo cual ellos le tomó algo de tiempo ya que ellos se ponían nerviosos cuando estaban juntos, pero al final se habían confesado. Por último Serena había formado una relación con Natsuru, a lo cual ella se había enamorado del peliceleste por su forma de ser. Mientras que el resto tenían parejas, pero salían en secreto para que nadie los moleste con sus preguntas, y más adelante les contaré quiénes son. Fin del prólogo. Si les gustó el vídeo denle like a mi canal y suscríbanse a mi canal, y por último aquí abajo les dejaré el link del canal de Meliodas, a lo cual él subirá el siguiente capítulo, y así no más me despido.